Bien. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Recuerdan que la clase pasada habíamos comenzado a ver, ¿sí? Lo que hace referencia a esta unidad nueva, ¿sí? En donde hablábamos de la medicina legal, ¿bien? Habíamos comenzado a ver lo que eran las muertes por asfixia, ¿recuerdan? Bien, vamos a continuar con estos temas, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito, por un lado, de la lesiología, ¿sí? Las lesiones, los tipos de lesiones que nosotros podemos encontrar, ¿sí? La definición de lesión, la definición de traumatismo, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver el tema de heridas tanto por armas blancas, ¿sí? Como por armas de fuego. Entonces, yo les hacía mención, ¿sí? A lo que tiene que ver con lo que sería lesionología, ¿sí? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la lesionología o más o menos podrían definir lo que sería una lesión? Cuando hablamos de lesión, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué sería una lesión en el cuerpo? No, no sale nada. Cuando nosotros hablamos de lesión, si vamos a definirla, ¿sí? Dentro de lo que es una definición más técnica, más precisamente del lado de lo que es la Organización Mundial de la Salud, ellos consideran, primero y principal, a una lesión a cualquier tipo de daño, ya sea intencional o no, obviamente al cuerpo, debido a la exposición de alguna energía térmica, mecánica, eléctrica o química, ¿sí? Y también hablan de aquellas lesiones que pueden ser también debidas a la ausencia de calor u oxígeno, que lleve obviamente a un daño corporal o psíquico. Y este daño se lo puede contemplar a todos aquellos tipos de daños que sean temporal o permanentes, ¿sí? Y que puedan ser o no fatales, ¿sí? Si nosotros hablamos de lesión, vamos a estar hablando de un proceso reaccional y complejo, ¿sí? También puede ser evolutivo, en donde se producen alteraciones. Estas alteraciones sí hacen referencia a las alteraciones que podamos tener dentro de la parte neurovascular, dentro de las alteraciones catabióticas que puede sufrir un cuerpo, ¿sí? Alteraciones humorales, visurales, ¿sí? Y obviamente todas estas alteraciones sí van a ser consecuencia o consecuentes de una agresión, ya sea de un agente, que puede ser cualquiera su naturaleza, y que se manifiesta por un daño en el cuerpo, ¿sí? Y la salud, y también habla de que presenta, ¿sí? Características dentro de lo que sería la región topográfica sobre la que nosotros podamos observar, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de todas aquellas daños, ¿sí? O heridas que podamos causar a un cuerpo humano, ¿sí? Dentro de esas lesiones, ¿sí? Vamos a estar haciendo referencia también a la parte de traumatismo. Cuando hablamos de traumatismos, ¿sí? ¿De qué estaríamos hablando? O a qué estaríamos haciendo referencia si nosotros hablamos de traumatismo.
La palabra traumatismo, ¿sí?, deriva o proviene de lo que es el griego, ¿sí?, y hace referencia a lo que sería la acción de herir. O sea que se va a tratar de las lesiones de los órganos o los tejidos que producen lo que sería o a través de una acción mecánica externa, ¿sí? Los traumatismos, ¿qué implican? Implican daños, ¿bien? Son daños físicos que en algunas ocasiones sí pueden derivar en complicaciones secundarias que ponen en riesgo la vida de la persona que haya sufrido este tipo de golpes o de heridas, ¿sí? Dentro de lo que son los traumatismos, tenemos una clasificación, ¿sí?, que hablamos de traumatismo según su etiología, en donde vamos a estar haciendo referencia a traumatismos mecánicos, traumatismos físicos, traumatismos químicos y, por qué no, también traumatismos reactivos, ¿sí? Otra clasificación que hay dentro de lo que son los traumatismos, estamos hablando de todos aquellos que van a depender según lo que sería su intencionalidad, perdón, que vamos a estar hablando de traumatismos intencionales, como pueden ser un homicidio o un suicidio, y no intencionales, que obviamente van a ser todos aquellos que derivan de situaciones accidentales, ¿sí?, o accidentes. Otra de las clasificaciones de los traumatismos habla de traumatismos según su mecanismo de acción. En cuanto a lo que son los traumatismos según su mecanismo de acción, sí vamos a estar hablando de una contusión, ¿sí?, que puede ser un golpe, una perforación, una compresión, ¿sí?, un choque o un embestimiento, entre otros, ¿sí? O sea que acaba de depender de la forma en que se ha producido el traumatismo, ¿sí? Dentro de esta clasificación, según su mecanismo de acción, ¿sí?, hablábamos de las contusiones, ¿verdad? ¿Qué es una contusión? ¿Saben qué sería una contusión? ¿O a qué haríamos referencia cuando hablamos nosotros de contusiones? A ver, ¿tienen nociones o no? No, no. Está muy eso. Bueno, cuando hablamos nosotros de contusiones, ¿sí?, vamos a estar haciendo referencia a aquellas lesiones que son producidas por la acción de un elemento que obviamente sobre el cuerpo humano o sobre el cuerpo animal, ¿sí? Y en donde su mecanismo de producción puede ser una percusión, una presión, una fricción o una tracción, ¿sí? Dentro de estas contusiones, ¿sí?, o estas lesiones, vamos a estar hablando de, obviamente, una clasificación en donde encontramos contusiones simples y contusiones complejas, ¿sí? Dentro de lo que son las contusiones simples, vamos a tener las famosas equimosis, una escoriación, un derrame, ¿sí?, o una herida contusa, como son lo que serían las fracturas o una laceración, ¿sí? Y en cuanto a las contusiones complejas, vamos a estar haciendo referencia ya a lo que es una mordedura, un aplastamiento, un arrancamiento, ¿sí? Y acá es en donde comienzan los tipos de lesiones, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hablar de las lesiones por armas blancas y las lesiones por armas rojas, ¿sí? Dentro de lo que son las lesiones por armas blancas, aquí estaría haciendo referencia yo cuando menciono un arma blanca. Estaría haciendo referencia a un arma de un color blanco, o de qué hablábamos, o qué es lo primero que se les viene a ustedes a la cabeza cuando hacemos referencia o hablamos o se menciona un arma blanca. ¿Cuchillos?
¿Cómo, Yara? Cuchillo. Un cuchillo. Bien. ¿Y ustedes saben por qué se les llama arma blanca un cuchillo? No. No. A ver, ¿quién más? ¿Quién más puede hacer su aporte? Bien. Cuando nosotros hablamos de armas blancas, ¿sí? Estamos hablando de todos aquellos instrumentos lesivos, ¿sí? Que son manejados manualmente y que atacan lo que sería la superficie de un cuerpo o la superficie corporal por un filo, una punta o ambos a la vez, ¿sí? De acuerdo a este tipo de mecanismo de acción, nosotros podemos clasificar las lesiones por armas blancas o las lesiones que producen estos elementos en heridas por instrumentos punzantes, heridas por instrumentos cortantes, heridas por instrumentos cortopunzantes y heridas por instrumentos cortantes y contundentes. ¿Sí? Ah, ¿qué es lo que dijo la frase? Recién yo les hacía referencia o les consultaba con respecto a qué eran las armas blancas, ¿verdad? Les preguntaba si eran algún arma de color blanco o a qué nosotros hacíamos mención cuando hablábamos o relacionábamos alguna herida por arma blanca o qué era un arma blanca. Entre eso, Yara nos dice que puede ser un cuchillo, ¿sí? Aparte del cuchillo, ¿qué otros tipos de armas blancas se les puede venir a la cabeza a ustedes o qué otros elementos, ¿sí? Se los puede considerar como armas blancas? Un destornillador. Un destornillador. ¿Qué más puede ser? Un machete, un puñal, corta pluma, como está diciendo, una tijera, nos dice Marcos. Y un destornillador nos dijeron recién, una tijera. ¿Por qué considerarían ustedes una tijera? ¿O de dónde sacan ustedes que una tijera puede ser un arma blanca? O destornillador también. El destornillador por la punta. Ajá. O sea que esa punta de ese destornillador puede causar lo que sería una herida. Si se lo usa con malas intenciones y con fuerza, sí. O sea, para mí sí. Ujú. ¿Y la tijera? Por la punta también y por el filo. Por la punta y por la. ¿Por qué? Porque recién, como les mencionaba yo, dentro de lo que es el concepto de un arma blanca, nosotros hablamos de que son instrumentos lesivos manejados manualmente que pueden atacar lo que sería la superficie corporal, ¿sí? Ya sea por un filo, por una punta o por ambos a la vez, ¿sí? Bien. Ah, en cuanto a los tipos de heridas, sí, les había dicho que había una clasificación, en donde en esa clasificación nosotros veíamos las heridas por instrumentos punzantes, las heridas por instrumentos cortantes, las heridas por instrumentos cortopunzantes y las heridas por instrumentos cortantes y contundentes, ¿sí? Dentro de lo que son las heridas por instrumentos punzantes,
nosotros acá vamos a estar hablando de heridas, ¿sí? Que son producidas por instrumentos de una forma alargada, ¿sí? De un diámetro que es variable y que nunca este diámetro sí es muy considerable, ¿sí? Pueden presentar lo que sería una sección circular o elíptica que terminan en una punta más o menos aguda, ¿sí? O sea que vamos a estar hablando de todos aquellos cuerpos cilíndricos alargados, ¿sí? Que tengan una forma de punta afilada. Dentro de estos tipos de instrumentos, ¿sí? Nosotros podemos ver o se pueden apreciar que pueden ser naturales o artificiales, ¿sí? Siempre hablando de instrumentos punzantes. En cuanto a los instrumentos punzantes naturales, ¿sí? O sea que van a ser todos aquellos que podemos encontrar, ¿sí? Dentro del medio en donde nosotros vivimos, eh, ¿cuáles más o menos podrían ustedes distinguir que pueden ser elementos que produzcan heridas punzantes o instrumentos punzantes? Una rama, Puede ser una rama, la rama de un árbol, ¿qué más? una espina, Una, no sé si es espina. no Lo de te, los, no te eh, escuché bien, Yara, ¿cómo? una espina de cactus, hay unas que son grandotas. Una espina. Bien. ¿Qué más? A ver qué otros tipos de instrumentos punzantes podemos encontrar nosotros en el medio ambiente, sí, que son naturales. Puede ser la rama de un árbol, puede ser una espina, ¿qué más puede ser? Hay algunos animales, sí, que pueden tener como medio de defensa algunas partes de su cuerpo que nos pueden causar a nosotros lo que sería una herida punzante. ¿Qué podría ser? Cuerpo espina. Puede ser. Puede ser un corpiño, ¿qué más? Las heridas que causan los mosquitos, ¿son punzantes? Sí, Sí. Las heridas que nos causan también las abejas, ¿sí? Son heridas punzantes, ¿sí? La picadura también de un alacrán, ¿sí? Es una herida punzante. Bien, Anabel. De Porque una víbora. de una víbora no se lo consideraría más como punzante, sino ya es directamente una mordedura. Recuerden que la víbora muerde. Bien, eso sería en cuanto a instrumentos, ¿sí? Naturales que nosotros podemos encontrar en el medio en donde vivimos. Y ahora, instrumentos punzantes artificiales. ¿Qué podríamos encontrar? ¿O cuáles podrían ser? A ver, ¿qué tenemos? El vidrio,
puede ser más cortante que punzante. La tijera, un tenedor. Bien, una tijera, un tenedor, ¿sí? Un destornillador, como decían hace un rato, ¿sí? Todos estos elementos artificiales, sí, nos pueden dar a nosotros una herida punzante, ¿sí? Una lapicera, ¿sí? También nos puede provocar lo que sería una herida punzante, ¿sí? Entonces, ahí más o menos van distinguiendo, ¿sí? ¿Cuáles serían los elementos que podrían darnos a nosotros una herida punzante, ¿sí? Em, Otro de los artificiales, ¿sí? Más frecuentes que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Puede ser un alfiler, una aguja, un clavo, ¿sí? Alguna lanza, ¿sí? Estos serían las heridas, ¿sí? Por instrumentos punzantes. Bien. Ahora, si hablamos de heridas por instrumentos cortantes, nosotros si hablamos de instrumentos cortantes, sí lo vamos a estar definiendo, ¿sí? O se definirían por lo que sería la existencia de una hoja de un poco espesor y una sección triangular que obra únicamente por lo que sería el filo. Hay algunos objetos que accidentalmente nos pueden provocar a nosotros un corte, como puede ser quizás un trozo de vidrio, como hacía mención por ahí hace un ratito, la hoja de un papel, pueden muchas veces provocar lo que sería un corte, ¿verdad? Aunque en realidad sí los verdaderos instrumentos cortantes sí van a estar representados obviamente por los más comunes que nosotros encontramos, como puede ser un cuchillo, una navaja, ¿sí? O un bisturí. Bien, eso en cuanto a las heridas cortantes, ¿sí? Que también son conocidas como heridas incisas, ¿sí? Pero acá, muchas veces, en general, sí existen tres tipos dentro de lo que son estos tipos de heridas, que son las heridas lineales, las heridas de colgajo y las heridas mutilantes. ¿Bien? Pero ahora, para que vamos metiéndonos un poquito más a fondo dentro de lo que son las heridas, les voy a compartir un pequeño power, ¿sí? Así van viendo algunos también tipos de heridas. Me dicen cuando puedo visualizar, ¿sí? Bien. Heridas por armas. Bueno, habíamos dicho que dentro de lo que era una arma blanca, sí, hablábamos que era todo elemento de una diversa estructura que se caracteriza por presentar un extremo dotado de una forma aguda, ¿sí? Una herida por arma blanca es una forma de traumatismo penetrante de la piel que resulta de un cuchillo o un objeto puntiagudo, similar que es más profundo que ancho. Dentro de la clasificación de las armas blancas, sí, nosotros encontramos armas blancas típicas, atípicas y de forma cilíndrica, ¿sí? Dentro de las típicas vamos a encontrar obviamente lo que son los cuchillos, los puñales, las navajas, ¿sí? En donde son uno de los elementos que más se utilizan, ¿sí? Para provocar lo que serían este tipo de heridas, luego de provocar heridas sobre el cuerpo humano.
Y dentro de las atípicas, ¿sí? Nosotros podemos encontrar el hacha, un cortahierro, un machete, en donde muchas veces estos elementos, ¿sí? Están destinados para otro tipo de, tienen otra función más allá de lo que serían los cortes, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, sabemos que un cuchillo a nosotros nos sirve para provocar cortes, ya sea al momento de alimentarnos, ¿sí? Quizás también si necesitamos pelar alguna verdura, sí, nos va a servir un cuchillo. Obviamente es dentro de las armas más típicas que nosotros podemos encontrar. Pero ya dentro de las atípicas, si hablamos de un hacha, de un cortahierro, de un machete, sabemos que están destinados para otros tipos de funciones en donde se necesitan de estos elementos y obviamente se necesita de una sobreexigencia o una sobrefuerza por parte de la persona que los utiliza, ¿sí? Y por último tenemos las de forma cilíndrica, ¿sí? Como pueden ser un punzón o un esquilete o una aguja. Bien. La imagen que están viendo ahí, ¿qué sería? ¿Un cuchillo? ¿Cómo? ¿Un cuchillo o navaja? Una navaja. Ahora, ¿qué sería? ¿Cortafierro puede ser, profe? Bien, exactamente, esos son los famosos cortahierros. ¿Y ahora? Sacacorcho. No, eso no es un sacacorcho. Eso es un estilete, ¿sí? El estilete presenta o tiene la forma de una espada, más o menos. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de lo que es la clasificación de las heridas, sí que es como se estaba mencionando recién, nosotros tenemos heridas extendidas en la superficie, que vamos a encontrar las cortantes o las contusocortantes, ¿sí? Y heridas extendidas en profundidad. Que acá entrarían las punzantes y las punzocortantes, ¿sí? ¿Se entiende cuál sería, por qué son algunas extendidas sobre la superficie y otras extendidas en profundidad, verdad? Sí. Sí, ¿por qué? Ah, no tengo nada por acá. Por ejemplo, ¿sí? No sé si pueden ver acá en pantalla lo que les estoy mostrando. ¿Pueden ver en pantalla lo que les muestro ahora? Sí. Sí, bueno. Esto es como un capuchón, ¿sí? Un capuchón de lapicera, ¿sí? En donde nosotros vemos, ¿sí? Que podemos utilizar, si nosotros ejercemos demasiada fuerza, ¿sí? Esto nos puede servir a nosotros como un arma, ¿sí? Para provocar lo que sería una herida punzante, ¿sí? Dentro de lo que es la clasificación de las heridas, nosotros hablábamos de heridas extendidas en la superficie y heridas extendidas en profundidad. Dentro de las heridas extendidas en profundidad tenemos las punzantes y las punzocortantes. ¿Por qué? Porque si yo ejerzo presión, sí, y obviamente esto penetra lo que sería mi mano, ¿sí?
vamos a estar viendo una herida extendida en profundidad, o sea que va a quedar como un punto, sí, pero vamos a ver que es hacia adentro la herida que ha provocado este elemento, ¿sí? Que puede ser punzante o una herida punto cortante. Y si yo me corto con un cuchillo, con una hoja, ¿sí? Nosotros vemos que ese corte, ¿sí? Va a ser extendida, pero sobre la superficie. No va a ser tan profundo lo que sería la herida que pueda llegar a provocar, ¿sí? Y acá vamos a estar hablando de elementos que provoquen heridas cortantes o concluso cortantes, ¿verdad? Bien, ahora pueden observar, ¿sí? Lo que sería un cuadro, que ahí específicamente se notan las diferencias de un arma punzante, cortante, contusa y de las famosas laceraciones, ¿sí? Dentro de la punzante nosotros tenemos que fue provocada por un destornillador, ¿sí? En donde se observa un punto, pero si nosotros podríamos ver más allá, ¿sí? De ese punto de la herida, veríamos que estamos frente a una herida que se extiende pero en profundidad, ¿sí? En cambio, la cortante, que está provocada por un cuchillo, en este caso, vemos la forma dentro de lo que es la superficie de la piel, que primero y principal se abre similar a un ojal. Y esa es una característica principal que tienen las heridas cortantes, ¿sí? Y la otra es que también vemos que son extendidas, pero sobre la superficie. Después tenemos las contusas, que en este caso la herida fue provocada por un martillo, ¿sí? En donde se ejerce, que sería un golpe, ¿sí? Dentro de ese golpe, dependiendo la fuerza con la que se utilizó, o la fuerza que se utilizó en realidad para provocar ese golpe, ¿sí? Aparte del golpe, podemos ver una pequeña herida, ¿sí? Pero esa herida va a tener la característica de que alrededor, ¿sí? Se van a formar ya sean equimosis, ¿sí? O los famosos moretones, ¿sí? Dependiendo del grado del golpe, va a ser también la coloración que adquiera ese moretón alrededor de esa herida, ¿sí? Y por último tenemos las laceraciones, que en este caso está dada por un rayador, ¿sí? En donde vemos que el tipo de herida que deja sobre la piel, sí es como la de un raspón, ¿sí? Y obviamente esta herida va a ser extendida sobre la superficie, ¿sí? Y no en profundidad, ¿bien? Aparte, recién yo les mencionaba, ¿sí? De otros tipos de cortes que se pueden provocar, como puede ser el de huello. Bueno, acá tenemos otro tipo de heridas punzocortantes, en donde esta herida punzocortante habla de un elemento que provoca lo que sería una en profundidad, sí, pero a su vez sí provoca un pequeño corte, ya que el elemento acá, aparte de tener una punta, sí, tiene o presenta lo que sería un filo. Acá podemos ver mejor lo que sería un filo cortante. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda? No, Bien. Entonces, ustedes el próximo viernes sí no tienen clases. O sea que van a tener un pequeño descanso, unas pequeñas vacaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer entonces para la próxima clase? Que va a ser el día... El día viernes 4 de agosto. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo les voy a adelantar material para que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Así, el día 4 de agosto vemos ya
la parte final dentro de lo que es medicina legal y podemos avanzar a lo que sería la siguiente unidad, porque ustedes a fines de agosto ya deberían estar concluyendo lo que es el curso. ¿Bien? Así que les voy a pasar material, ¿sí? En ese material obviamente van a tener todo lo relacionado a las heridas por armas blancas y aparte vamos a ver lo que sería heridas por armas de fuego, ¿sí? Dentro de esas heridas por arma de fuego, lo único que van a tener que buscar para el día 4 de agosto, ¿sí? Va a ser una nomenclatura, ¿sí? O las partes de un arma de fuego, ¿sí? De una pistola o de un revólver, ¿bien? Para que ya las podamos trabajar en clase y así avanzar ya directamente a lo que sería la próxima unidad, que es la unidad de balística. ¿Bien? ¿Estaríamos entonces? Sí, profe, una consulta. ¿Por dónde va a pasar el material? Les voy a mandar directamente a lo que es el WhatsApp. ¿Sí? Porque muchos me dijeron que están teniendo problemas con lo que es el campus. Perfecto. Bien, entonces. Entonces quedamos así. Nos vemos de nuevo el día viernes 4 de agosto. ¿Sí? Sí, profe, una consulta. Sí, ¿Pudo ver todo lo que le mandé? sí, pude ver. Mañana ya les voy a ir contestando todos sus mensajes, ¿sí? Así que, bien, perfecto. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente fin de y unas muy merecidas vacaciones, al menos una semanita, pero van a tenerlas dentro de lo que es el instituto. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, chao.